One. Good morning. Muy buenos días. Quisiera darles una cordial bienvenida a todos los participantes a este evento, que es el lanzamiento del documento Protegiendo a las poblaciones en situación de vulnerabilidad en el contexto de la COVID-19. Una cálida bienvenida a todos nuestros invitados que nos van a decir lo que se espera de este documento. El doctor Pablo Bus, director del Centro de Relaciones Internacionales, la doctora Joyce St. John, directora ejecutiva de CARFA, la doctora Olivia López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, y el doctor Carlos Montané, investigador de la Universidad de Toronto. La COVID-19 no solamente ha llevado a grandes desigualdades, sino también en nuestra región, sino que también las ha exacerbado. Desde el comienzo de la pandemia, la OPS ha trabajado en la respuesta principal a esta enfermedad y nos hemos dado cuenta de que es muy importante hacer énfasis en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. La OPS ha establecido un grupo de trabajo para tener en cuenta esta situación de vulnerabilidad y han preparado este documento. Nuestro principal agradecimiento y felicitaciones van a este grupo por su excelente trabajo. En nombre de Jerry Eckerman y en nombre de todos nosotros, quisiera agradecerles a todos los colegas de la OPS que han trabajado juntos y a por todos los aportes que han hecho para poder preparar este documento. En este documento tendremos interpretación, tenemos el documento en inglés y en español y estará disponible en portugués también próximamente. Todos nosotros debemos tener en cuenta las medidas de salud pública que son mandato para todos nosotros. Cuarentena, distanciamiento social, confinamiento en casa, asistencia a las escuelas, lavado frecuente de las manos, etcétera. Para controlar esta pandemia es necesario llevar al máximo estas medidas y lo mismo poner en práctica medidas de políticas que aborden todos los aspectos de esta pandemia. Al mismo tiempo, se necesitan otras medidas para abordar los obstáculos que se presentan. Hay poblaciones donde falta acceso al agua potable y al saneamiento. Estas son millones de personas que están afectadas por esta falta de servicios. Al poner en práctica todas estas medidas de salud pública, se resalta en el documento cómo llegar a esas poblaciones en situación de vulnerabilidad con respecto a la pandemia. Se señala la vulnerabilidad dentro del contexto de la pandemia y dentro de las características biológicas de cada población. Hemos hecho un esfuerzo por enfocar esta vulnerabilidad para poder entenderla. El documento nos proporciona un marco para entenderla. Las personas que ya viven en esta situación de desventaja son muy vulnerables. Tenemos que trabajar por establecer una economía para ellos, porque ellos ahora simplemente se desplazan en el marco de la economía informal. Y hay otras situaciones que agravan el estado de esta población, y especialmente, por ejemplo, las poblaciones indígenas en su territorio. Estas poblaciones necesitan servicios esenciales y, por lo tanto, están más expuestas a la pandemia. También hay personas, por ejemplo, en las poblaciones afrodescendientes y latinoamericanas, de origen latinoamericano, que están en situación de vulnerabilidad. Por supuesto, en los impactos debemos medir también los resultados, especialmente de estos estudios en
ambientes hacinados. Y lamentablemente esa es la realidad de muchos de nuestros países en América Latina y en muchas regiones del Caribe. Para agregar a esta carga, nosotros ya tenemos otras afecciones de salud que agravan los resultados para estas poblaciones con COVID-19. El documento también muestra la intersectorialidad de nuestro esfuerzo y también hemos concentrado nuestros esfuerzos en estas poblaciones dentro del análisis. Y ya tenemos al respecto unos 1,200 artículos y publicaciones que están en nuestra base de datos. Y ahí tenemos la forma en que se formularon todas estas recomendaciones. Por supuesto, tenemos que tener políticas como la ampliación de las protecciones sociales para poder medir el alcance de nuestro quehacer con el fin de facilitar estos servicios a la población. Debemos concentrarnos en agua, saneamiento y vulnerabilidad. Realmente muchas de las lecciones que hemos aprendido de esta pandemia no son nuevas, especialmente cuando se trata de las poblaciones en condiciones precarias. En algunos países, la mayoría de los trabajadores están en una economía informal donde no existen medidas de protección social. Y esto todo impacta su salud. Inmediatamente debemos abordar los determinantes sociales de la salud dentro del marco de las condiciones de estas poblaciones vulnerables. Estas situaciones muchas veces y en la mayoría de los casos son obstáculos para la efectiva implementación de las medidas sanitarias. Los países que tienen mecanismos mejores de protección social pueden mejorar la forma en que abordan la pandemia de COVID-19. Pero en muchos de estos países también se ha fomentado la participación activa de la comunidad y se han obtenido mejores resultados. Entonces, aquí tenemos una oportunidad importante porque los países han elevado su respuesta a la COVID para poder trabajar con diferentes sectores y por medio de diferentes estrategias. Tenemos una oportunidad de trabajar en este sentido. Después de la pandemia, seguiremos trabajando en este sentido intersectorial. Tenemos una oportunidad. Se nos abre un nuevo camino. Por supuesto, debemos seguir fomentando el acceso a la atención de salud dentro del marco de la vulnerabilidad de estas poblaciones. Este evento será un momento de reflexión para pensar en la heterogeneidad de la población y las medidas de salud pública que debemos implementar. La OPS está lista a trabajar con todos ustedes con el fin de que haya un ambiente socioeconómico más inclusivo en materia de salud. Muchísimas gracias por su atención y por estar aquí presentes en este importante evento. Muchísimas gracias, doctor Barbosa, por esas palabras de bienvenida y por esa maravillosa introducción a la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Básicamente, desde el principio, voy a agradecerles a todos por sus comentarios. Como ya el doctor Barbosa ha mencionado, tenemos aquí a Pablo, Carlas, Joy y Oliva. Muchísimas gracias por atender a este llamado. Gracias a todos los que han participado en esta gran oportunidad, como lo señaló el doctor Barbosa. Ustedes nos han dado la oportunidad de trabajar con ustedes y también al equipo de manejo de incidentes que ha trabajado con nosotros en la revisión de este documento para asegurarnos de que
se presente en todos los idiomas oficiales de la organización. Y también estamos trabajando en la versión en criollo de haitiano para poder facilitar ese documento. Gracias por estar aquí. Y ahora le voy a decir al doctor Obiel Solar, que es parte de este trabajo y de nuestra unidad, que nos dé un panorama general de documento. El doctor Barbosa ya ha mencionado varios aspectos, pero tal vez queremos saber cuáles son algunos de los documentos de estos documentos. Y después oiremos a nuestros panelistas. Se invita a todos los que quieran escuchar, pueden escuchar en inglés, español o portugués, etcétera. Todo el mundo está presentando en español. Okay. You can see the slide, ¿no? Sí, pero hay que ponerlo en presentation mode porque vemos los dos slides. Okay. Now it's fine. Ahora sí, perfecto. ¿Está bien? Ok. Bueno, muchas gracias, ¿cierto? Como ya se dio una visión general de esta guía y del trabajo, esto a grandes rasgos es la guía que ya estará disponible y la tendremos en las distintas lenguas. Bueno, en primer lugar, quizá reforzar algunos aspectos de la guía, ¿no? Cuál es su valor agregado, ¿no? Frente ya a la difusión y la importante recomendación en el ámbito de las medidas preventivas. Sobre todo es una guía que también invita a los equipos técnicos, a los gobiernos centrales, a los gobiernos locales, a una reflexión sobre los conceptos y la aplicación en salud pública y sobre todo en situaciones de emergencia y de pandemia con respecto a los temas de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Una preocupación de la guía estaba de qué manera todos los grupos que están en una situación, digamos, de mayor vulnerabilidad, que están en una situación de no acceso o con un mayor impacto en el contexto de la pandemia, estaban siendo visibilizados e incluidos en las diferentes estrategias, acciones e intervenciones. Y por lo tanto, la guía enfatiza aquellos aspectos sociales vinculados a lo biológico, ¿no? Cómo las condiciones sociales son aspectos que están determinando de manera importante ciertas condiciones de vulnerabilidad y ciertos riesgos asociados a ello, ¿no? Y cómo, por lo tanto, esas condiciones sociales, que son los contextos socioeconómicos, ¿cierto? Y cotidianos que vive la población, son necesarios incorporar en el diseño de las intervenciones para que esto efectivamente sean efectivas, ¿no? Y tengan la capacidad de adaptación a aquellos que llamamos adaptar a los contextos locales, ¿no? Esto que enunciamos en muchas guías, cómo se aplica, cómo se lleva a efecto concretamente en las distintas realidades de la región. Y por otro lado, en ese contexto, ¿cierto?, aporta a cómo entendemos cierta priorización de acciones en ciertos grupos cuando incorporamos estas dimensiones en lo que son los grupos en situación de vulnerabilidad o de mayor preocupación. Como ya se ha señalado, ¿cierto?, la guía está destinada a tomadores de decisiones, ejecutores, y hay una preocupación especial también, ¿cierto?, a los gobiernos locales, ¿no?, por la cercanía, ¿cierto?, y el vínculo que hay con respecto al proceso ocurriendo diariamente en el momento de la pandemia.
¿Cómo funciona, digamos, esta guía, ¿no? Y quizás eso es importante destacar, ¿no? La pregunta que nos hacíamos, ¿cómo identificamos población en situación de vulnerabilidad? Antes que definir a priori ciertos aspectos ya relevados en el ámbito de la comorbilidad, de los factores y patologías asociadas que implicaban un mayor impacto en mortalidad, ¿cómo mirábamos también a aquellos grupos que tenían un mayor riesgo de contraer, de contagio y también de poder responder frente a esta situación de la pandemia? Entonces, la pregunta que teníamos, que nos planteamos desde una evaluación, desde el tema de un modelo de evaluación desde la teoría, era cuáles son las condiciones que limitan la aplicación de las medidas de salud pública no farmacológicas o el acceso a ellas, ¿no? Y por lo tanto, esas condiciones que están limitando llamamos obstáculos, ¿no? Y al mismo tiempo nos preguntamos cuáles son los efectos no deseados o adversos asociados a las medidas aplicadas, que llamamos efectos no deseados o adversos, y que se traducían en muchas de las situaciones en obstáculos para poder implementar las medidas, para tener adherencia a ellas y sobre todo para sostenerla en el tiempo. Estos dos dominios, que son los obstáculos y los efectos no deseados, nos permitía responder cuáles son los grupos de población que están experimentando barreras de acceso o problemas para aplicar las medidas, y al mismo tiempo nos estaba ayudando a identificar los grupos o población o territorios, ¿cierto? Que también hay un elemento importante con respecto al análisis, que sufren estos efectos adversos. Esta conjunción, ¿cierto?, nos permitía identificar poblaciones en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué enfatizamos esto, no? Porque emergen grupos que habitualmente no priorizábamos de la manera habitual, ¿no? Los grupos en situación, digamos, de trabajo informal, con ausencia de protección social, los territorios en asentamientos informales, cruzados, ¿cierto?, con situación de migración y por lo tanto con condiciones precarias en materia de vivienda, el cruce de la realidad de la población indígena y afrodescendiente y la intersección de estas distintas características que estaban siendo presentes en la trayectoria de vida de esta población. A partir de ello, ¿cierto?, de estos obstáculos y de estos efectos no deseados, construimos recomendaciones inmediatas o previas a las medidas, en el sentido cómo preparamos esas condiciones para que efectivamente las medidas puedan ser implementadas, ¿no? Y no queden, digamos, en instructivos o en orientaciones que no tienen aplicabilidad. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, introducimos recomendaciones a corto plazo. Esto se hizo a partir de una serie de revisión, ¿cierto?, como ya ha señalado el doctor Yarba, la revisión que hizo Virem, en especial con respecto a partir de la Biblioteca Virtual de Salud, las revisiones en las bases de datos, ¿cierto?, de distintas fuentes, de DILDAS, de CAMPE, digamos, de las distintas fuentes disponibles, y que a partir de eso, ¿cierto?, ordenamos una taxonomía que nos permitió poder dar una sistematización a una serie de recomendaciones. Estamos conscientes también que hay una serie de recomendaciones, hay un proceso de evidencia que está en construcción. La mayoría de ellos hay estudios observacionales, hay aspectos más bien de modelos predictivos, y estamos construyendo mucha de la evidencia necesaria para responder en forma adecuada. Por lo tanto, también un elemento que la guía enfatiza es la necesidad del monitoreo y la evaluación de las medidas que se implementan. Con estos elementos, ¿cierto?, pudimos identificar y sistematizamos grandes dominios, ¿cierto?, que llamamos carga de vulnerabilidad, ¿no? Habitualmente, ¿cierto?, nuestro foco, ¿cierto?, estaba en una preocupación, aquella población principalmente con un mayor riesgo en materia de mortalidad y de impacto en materia de COVID, ¿cierto?, y que estaba principalmente vinculada a ciertas condiciones de comorbilidad asociadas a ello. Pero nos veíamos, ¿cierto?, presente como aquellas inequidades estructurales preexistentes, estaban viendo que aquellos grupos, ¿cierto?, se veían afectados en forma importante, no solo en términos de la mortalidad, ¿no?, como se da y se ha estudiado en algunos grupos específicos, sino también sobre los obstáculos para poder implementar las medidas, sobre todo, y los efectos no deseados que esto generaba. Al mismo tiempo nos encontrábamos, ¿cierto?, que estos obstáculos de no poder implementar las medidas en términos de distanciamiento social, de efectivamente poder acceder al lavado de manos de agua y jabón, de poder efectivamente mantener ciertos confinamientos en términos de voluntarios o ya sea en materia mandatoria en algunos momentos, significaba para algunos grupos un mayor riesgo de exposición, ¿no? Porque de una u otra manera esas medidas preventivas que apelábamos no era posible desarrollar. O también se veía que algunos grupos que mantenían la continuidad vinculada a los trabajos esenciales se caracterizaban principalmente por ser grupos a veces insertos en condiciones de falta de protección social, a veces situaciones de migrantes cruzadas con esos específicos fuentes de trabajo y por lo tanto sumaba, ¿no?, a esta carga de vulnerabilidad.
Y por otro lado nos encontramos que ciertos grupos también presentaban un mayor efectos no deseados, ¿no? La situación, digamos, de implicar desconfinamiento, de presentar confinamiento en los hogares o de mantener, digamos, una situación, digamos, de no movilidad implicaba no trabajo, no ingreso, y para la población informal, que es mayoritaria en la región, tiene un impacto sustancial con respecto a la subsistencia. O al mismo tiempo, ¿cierto?, sumado a otras medidas preventivas, la carga del cuidado, los espacios en términos condiciones limitadas en los hogares, implicaba una carga importante de tensión familiar con incremento, digamos, de denuncia a partir de violencia, impacto importante en la población. Y por lo tanto esto configuraba, ¿no?, lo que llamábamos la carga de vulnerabilidad asociada al COVID y que hay que considerar en el proceso de implementación, de evaluación y de adherencia a las medidas de salud pública. La guía en general, ¿cierto?, plantea recomendaciones en los distintos ámbitos. Tratamos de identificar estos obstáculos, ¿cierto?, y estos efectos no deseados en las medidas de cuarentena, en los cierres de lugares de trabajo, en las recomendaciones vinculadas a los espacios cerrados, ya sea tanto espacios de larga estadía, ¿cierto?, o también centros bajo el cuidado, digamos, judicial, también para los centros penitenciarios, propiamente tal, ¿cierto?, a veces invisible, cómo esto también afectaba a grupos, digamos, especiales, que significaba el cuidado, por ejemplo, a los grupos asociados a cierta discapacidad, limitaciones en las aglomeraciones y restricciones del transporte, específicamente la implementación de lavado de manos y agua, que para una parte importante de nuestra población frente a la carencia, el acceso de agua regular, era una medida difícil de implementar, aunque pueda ser tan básica y esencial. Elementos sobre la gestión territorial, ¿no? Muchos de estos grupos y muchos de nuestros territorios en la región también se configuran situaciones de servicio limitado en sus territorios, y por lo tanto las condiciones de acceso a provisión de servicios o de controles o de asistencia social son limitados, y por lo tanto también son espacios, digamos, y mayor riesgo de aglomeración. Por otro lado, lo que significaba lo que son los servicios esenciales, y por último, enfatizamos 4 recomendaciones transversales que han estado presentes en muchas de las guías y orientaciones que se han entregado desde la organización. La comunicación de riesgo como un elemento central, la participación social y comunitaria, fundamental para poder adaptar las recomendaciones, para poder implementarlas, para poder evaluarlas, ¿no? Asegurar el cumplimiento y no transgresión de los derechos humanos, que en situaciones de emergencia y en situaciones como esta pandemia se ven más debilitados, ¿no? Y el elemento del monitoreo de evaluación que hemos dicho anteriormente, cómo al mismo tiempo construimos conocimiento para poder tener una mejor respuesta de parte de la organización, de parte, digamos, de los países, de parte de los gobiernos locales y de las comunidades. Un ejemplo, ¿no?, que es el confinamiento domiciliario. Y traemos esto no en el sentido de poder analizar este flujo, ¿cierto?, que se ve complejo, ¿no? Vemos acá en color azul que para una medida específica, que es el confinamiento domiciliario, identificamos una serie de obstáculos, ¿no? Condiciones materiales de vivienda y vecindarios previamente tal precarios que limitan, ¿cierto?, en la permanencia en los domicilios y por lo tanto el distanciamiento social, ¿no? Limitada protección social que implica la no cumplimiento o la dificultad para mantener o sobre todo permanecer, ¿cierto?, en confinamiento domiciliario en espacios más prolongados, ¿no?, en tiempo más prolongado. La falta de pertinencia cultural muchas veces en la orientación del confinamiento, sobre todo para algunos grupos en el cual hay una cultura específica, hay unos patrones de funcionamiento que es importante considerar, como es cierto el pueblo originario, el pueblo indígena y ciertos grupos específicos. La ausencia de participación social, que limita en forma importante como obstáculo, y el tema de la comunicación, en muchas ocasiones como comunicación, digamos, limitada, ¿cierto?, o desinformación que generaba, digamos, riesgo en la población. Y vinculado a eso, ustedes ven una serie de efectos no deseados, ¿no? Pérdida de empleo, alto riesgo psicosocial, miedo e incertidumbre, el limitado acceso y continuar a los servicios, propiamente tal por la medida, el incremento de iniquidades de género y el tema de carga de cuidado, y estos elementos es lo que nosotros hablamos de la complejidad de la respuesta, ¿no? Y esto nos trae un desafío enorme, ¿no?, que no hemos encontrado. Problemas complejos necesitan intervenciones complejas. Y esas respuestas complejas, ¿cierto?, nos demandan a tener que trabajar con distintos sectores, a coordinarnos, ¿cierto?, con distintos ámbitos y niveles administrativos. Y nos demanda un trabajo participativo en la adaptación y en la implementación de las medidas. Y eso da complejidad a la respuesta, ¿no? Y una necesidad de abordar y de dar nuevas acciones e intervenciones en ese sentido.
En este caso, ¿cierto? Para esta medida compleja como el confinamiento domiciliario, para poder lograr su implementación adecuada, damos recomendaciones en los ámbitos estructurales, ¿cierto? Para el conjunto de ellas, que fue muy claramente señalado, ¿cierto? En el reporte de CEPAL con OPS sobre el tema de salud y economía y la respuesta post pandemia, ¿no? Ampliar la protección social. ¿Cómo se hizo evidente que la carencia de protección social limita el poder avanzar en los temas de salud pública, el poder responder a una pandemia, garantizar la salud universal, que siempre lo hemos planteado y reconocido, el tema de los seguros de desempleo, la carencia de ello en una parte importante de nuestra población, también limitaba importantes situaciones tan claras como significa la alimentación diaria, la pérdida, digamos, de lugares de alojamiento por desalojo vinculado al tema de arrendamiento, y por otro lado, el tema del derecho al agua, ¿no? El garantizar el acceso universal al agua para tomar una medida básica como el lavado de manos. Y por otro lado, acciones previas o inmediatas a la aplicación. ¿Cómo preparamos para que estas medidas puedan ser desarrolladas? Algo tan básico como asegurar la provisión de alimentos, los productos de higiene, cómo asegurar situaciones que generan condiciones que facilitan, como los temas de violencia, tenemos mecanismos instalados, dispositivos de respuesta, ¿no? ¿Cómo aseguramos frente a dar una indicación de reposo, de atención, que población que está sin cobertura y que al perder el empleo incrementa población sin cobertura no tiene acceso a los servicios, ¿no? ¿Cómo respetar ciertas condiciones en materia de pertinencia cultural y visiones, digamos, con respecto a la salud y patrones desde una visión ancestral, ¿no? Y por lo tanto analizamos eso en los territorios indígenas. ¿Y cómo damos orientaciones a corto plazo, ¿no? En términos concretos, con respecto a lo que significa medidas frente al confinamiento domiciliario y puedan tener continuidad acciones de salud, y no solo de salud, sino también de otras acciones que están vinculadas, por ejemplo, a la entrega de alimentos, en que muchos lugares están vinculadas a los centros escolares. Para cada una de las medidas hay una serie de recomendaciones, y es la idea, ¿cierto?, el revisarlas, el idea de adaptarlas y el idea de evaluarlas, ¿no? Y bueno, como ya se señaló, ¿cierto? Esto fue fruto de una seria revisión, de un trabajo de un grupo, digamos, conformado al interior de la organización, que se debatió sobre este tema, que aportó a partir de las diferentes experiencias y las diferentes expertise, y mucha de esta información, ¿cierto?, está radicada ahora en Vireme, ¿cierto?, en nuestro espacio que permite difundir y diseminar la información y el conocimiento. Y a eso es lo que invitamos a conocer esta guía, a poder implementarla, a poder mejorarla, ¿cierto? Y sobre todo tenemos mucho interés en conocer la opinión y la visión y los aportes que nos van a hacer los invitados que tenemos hoy día, ¿cierto?, en esta sesión de lanzamiento de la guía. Muchas gracias. Thank you so much, Oriel, for an excellent overview of the guide. Gracias, Oriel, por excelente visión panorámica de las guías. Ahora, para las personas que se han unido recientemente, hay interpretación en inglés, español y portugués. Por favor, vayan al globo de interpretación al final de su pantalla, en la parte inferior, y ahí escojan el idioma necesario. También tenemos una sesión de preguntas y respuestas, una sala de chat que podemos usar para la discusión después de la intervención de nuestros panelistas. Ahora voy a presentar a los 4 panelistas, el doctor Pablo Bus, director del Centro de Relaciones Internacionales en Fiocruz, en Brasil. Bienvenido, Paulo. Tenemos el doctor Carlos Montané, investigador en la Universidad de Toronto. La doctora Joyce St. John, directora ejecutiva de CARFA. Y la doctora Olivia López, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Y con esto ya tenemos un panel de distinguidos expertos y estamos muy honrados de tenerlos acá. Esperamos con interés oír su intervención sobre los aspectos de las guías y cómo se pueden utilizar mejor para marcar una diferencia con estas guías ante la COVID. Primero que todo, voy a ceder la palabra a Pablo Bus. Tiene 7 minutos para su intervención, Pablo. Gracias.
Buenos días, Gary. Buenos días a todos. Yo voy a hablar en portugués, por supuesto. Y sí, me gustaría saludar al doctor Jarbas, a la secretaria de la linda Ciudad de México, la señora Oliva López, a Joy, a Carles y también a Fernanda y a Gary por este documento excelente. El documento es prácticamente incomparable, es un documento que ya está listo y que puede ser utilizado de inmediato. Es un documento abarcativo de gran, enorme utilidad para los que están administrando a nivel nacional, provincial, estatal, que es un país federal para los a nivel nacional, a nivel comunitario. Me parece que es un documento sumamente didáctico, bien redactado, con buen respaldo científico, con los diferentes referentes que tiene a nivel geográfico, a nivel científico y también con todo el estudio realizado. Según vemos en este informe, que tiene 1.300 referencias bibliográficas, perdón, sienten el timbre que está llamando la atención para que no hable yo de más. Esa es la alarma que yo tenía puesta. Entonces, quería destacar el enfoque preventivo que debemos tener, no solo en el territorio geográfico, sino en el territorio geopolítico social. Es un territorio que puede ser una unidad administrativa, una unidad ambiental, pero que tiene que seguir una dinámica demográfica, una demográfica económica y también social. Esas recomendaciones de características no farmacológicas, y ahora me gustaría hacer un comentario. No me gusta la palabra no farmacológico. Nosotros colocamos farmacológico como referencia, como que es lo principal. Me gustaría mucho más encontrar otra manera de denominar esto. No sé, a lo mejor por ejemplo, promoción de la salud con condiciones socioeconómicas, culturales, también podría ser un título un tanto más extenso, pero que exprese nuestro punto de vista. El punto de vista, en mi opinión, no debiera estar vinculado con la palabra farmacológica. Tendríamos que cambiar esta denominación. De cualquier manera, cuando yo hablo de territorio, hablo de este territorio vivo con relaciones sociales, relaciones de poder y también la definición de ese poder, donde tenemos también las empresas, las tiendas donde hay transacciones de compra-venta. Entonces, estamos hablando de toda una zona con características totalmente diferentes. En una comunidad andina, por ejemplo, si pensamos en una comunidad que se encuentra en el altiplano y otras comunidades que se encuentran en otras zonas, por ejemplo, en una comunidad en Ipanema más sofisticado, si pensamos en un barrio muy pobre, en una villa miseria. Entonces, quería prestar la atención incluso a estas cuestiones que ya están resaltadas en el documento, pero esto no es lo más complejo, en mi opinión. Me parece que es un documento en el cual podemos fácilmente lograr esto. Quería hablar un poquito sobre nuestra experiencia en la institución Fiocruz. Es el Instituto de Salud Nacional en el Brasil, donde tenemos una relación en la cual estamos instalados en una región muy, muy pobre de Río de Janeiro, con 11 villas miserias, con 11 barrios pobres a una orilla de la avenida principal, y también tenemos 8 de estas villas miserias que tienen más de 200.000 habitantes. Entonces estamos realizando un trabajo comunitario muy, muy grande. Y ese trabajo comunitario nos mostró que los dos problemas principales a nuestro juicio son, en primer lugar, algo que está presente también en este documento,
es un mayor espacio, el mayor foco de contagio en Río de Janeiro es el transporte público. Es uno de los desafíos más importantes. Tenemos una ciudad que tiene gran cantidad de transporte público. Tenemos empresas públicas y tenemos empresas privadas que lo tienen en concesión y que son controladas por el poder público. Nosotros hemos descubierto un gran foco de contagio en el transporte público. La agencia que está a cargo del control acepta que con la reducción de la movilidad de las personas también hubo una reducción en la oferta del transporte y por ello la densidad dentro de cada ómnibus, de cada tren, es igual al periodo prepandémico. No se está respetando el distanciamiento social, son lugares realmente cerrados. Entonces, se está de acuerdo que uno de los focos principales de contagio, según los investigadores, es el transporte público. Entonces, en ese caso tenemos una combinación de políticas públicas con control de esta política pública y una actividad de control social en torno a esta agencia de control y en especial se precisa de un alto grado de colaboración en la población. En segundo lugar, otra cosa que yo no vi en este documento y que para mí es muy importante son las religiones fundamentalistas, las religiones pentecostales, los pastores de los templos, de las iglesias. Todo el Brasil está dominado hoy por la ideología evangélica pentecostal. Entonces, la religión hoy en día es uno de los obstáculos más poderosos para la implantación de medidas sociales de esta naturaleza, de la naturaleza que nosotros ya analizamos, no farmacológicas, hasta que nosotros acuñemos otro término. Entonces, tenemos que realizar un trabajo y en este documento todavía no se consideró. Tenemos que ver cómo trabajamos con esto o convencemos a los pastores a que observen las recomendaciones de naturaleza social, económica, no farmacológica, o de lo contrario, si no tenemos su observancia de estos elementos, es muy probable que los grupos de fieles seguirán en estas situaciones, seguirán negando estas medidas. Dios nos protege, y entonces Dios nos protege de la infección del virus, y este es uno de los obstáculos más importantes que yo estoy viendo según nuestra experiencia en lo que hace a la implantación de estas medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas, incluso la administración de la vacuna misma. Y yo creo que en algún momento debemos hacer hincapié en esto en nuestra conversación. También quería mencionar esta heterogeneidad que mencionó Jarbas. Cada uno de los territorios es muy particular, es diferente. Tenemos cosas en común, pero también necesitamos establecer una alianza entre la autoridad de salud, y con esto voy a concluir, con los líderes comunitarios, en los lugares en los lugares en los cuales funcionó mejor, por ejemplo, el uso de tapabocas, mascarillas, el establecimiento de distanciamiento social, donde, por ejemplo, se utilizó esto con mayor fieldad o lealtad, fueron lugares en los cuales la comunicación de estas medidas vino no del poder público, no del servicio de salud, sino de los líderes comunitarios, de las asociaciones, de pobladores también, de la sociedad civil, asociaciones de jóvenes. En estos lugares nosotros vimos una mayor
adhesión toda vez que estos líderes pudieron comunicar, y allí fue donde mejor funcionó el distanciamiento social, el uso de tapabocas, etcétera. Entonces, hemos establecido o tenemos que establecer un vínculo virtuoso entre el poder público, las autoridades sanitarias, el sistema de salud, las unidades básicas de salud, atención primaria y estos líderes comunitarios, porque estos líderes son el mejor vehículo para convencer y compartir lo que es el uso correcto y el comportamiento correcto dentro de la comunidad. Estas son mis contribuciones y muy ya limitadas a nuestra experiencia en relación con el trabajo que realizamos en las villas miserias y en una región muy, muy necesitada de Río de Janeiro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por estos comentarios realmente profundos, algunos comentarios, cómo podemos hacerlos, decir, debemos acercarnos a la salud pública, cómo hacerlo, las otras medidas, también las medidas no farmacológicas y también cómo se aplica esto. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora pasamos a Carles Montané, y quien hablará sobre este tema. Bueno, muchas gracias Gary, y muchas gracias por esta invitación. Realmente me llamó la atención el trabajo brillante que se realizó, porque este es el primer documento, según mi experiencia, que aborda las inequidades, las desigualdades sanitarias. Entonces, es un enfoque científico con un entendimiento profundo del tema y una manera de hacerlo de manera realmente con perspicacia, es decir, el uso o el análisis de las vulnerabilidades que tienen que ver con el individuo mismo, cómo abordarlas, y traduce el término vulnerabilidad en desigualdades en el campo de la salud, y analiza también los determinantes de estas vulnerabilidades. ¿Qué es lo que torna a las personas vulnerables? Y al hacerlo, tenemos que ver el interés general de las personas, de los legisladores, las personas a cargo de la formulación de políticas, para entender cómo los determinantes sociales afectan la salud de las poblaciones en América Latina y más allá, y también aceptar las soluciones, porque si ustedes saben cuál es la causa de las cosas, entienden mejor cómo producir el cambio en intervenciones de salud pública, ya sea farmacológicas, no farmacológicas, básicamente acciones sectoriales, intersectoriales, intervenciones de salud pública a nivel de la población. Sabemos quiénes son los sospechosos usuales, los inmigrantes, los trabajadores sin calificaciones, las mujeres, las personas de edad avanzada. En la primera ola en Canadá, estas personas comprendieron el 80% de los contagios. Entonces, debido a esto, a que no se prioriza la atención de estas personas de mayor edad, que son personas muy importantes en nuestra sociedad, también las poblaciones indígenas. Hay que reconocer también que estas personas necesitan control, y las políticas
que se van a implantar en sus territorios, lo cual es consecuencia de la opresión que ellos han sufrido ya durante siglos. Por ejemplo, en Canadá esto es un problema, y también en las poblaciones étnicas y de regiones específicas, como lo vemos también en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Estos grupos, como es habitual, son víctimas de un alto grado de mortalidad por la COVID. Y algunas veces la comunicación sobre el riesgo es esencial. Los periódicos, los medios de comunicación dicen, por ejemplo, que algo está controlado, y empiezan a tener prácticas que aumentan la mortalidad y el grado de infección, pero básicamente los profesionales sanitarios son los que toman el transporte público, son los que no tienen el distanciamiento social, son los que más están sufriendo estas consecuencias por estar en lugares de hacinamiento. Y la función de la comunicación aquí es esencial para no reproducir la discriminación a la que se enfrentan. Entonces no hay nada nuevo con la COVID, simplemente se profundizan las vulnerabilidades, las desigualdades sociales que ya existen en nuestras sociedades. Los trabajadores sanitarios esenciales son miles y miles de personas que son fundamentales para el país, para llevar adelante el país, y también los paramédicos, las personas a cargo de la limpieza y estas personas que permiten el funcionamiento cotidiano de nuestras sociedades. Y ellos son los que están afectados por esta epidemia de manera desproporcionada. Esto quiere decir que tenemos que trabajar más arduamente con ellos. Y cuando hay problemas, por ejemplo, en lo que hace a vivienda, falta de protección social debido a factores históricos, por ejemplo, un mercado laboral que es principalmente informal, las políticas universales, algunos podrían llegar a ser la solución, por ejemplo, subsidios para proteger a los 200 millones de personas que están sufriendo la recesión, que están pasando a una situación de pobreza con la expectativa también de que el índice de Gini incremente en gran medida en nuestra región. Esta es una región que tiene el índice Gini más alto hasta históricamente, entonces queremos políticas intersectoriales que sean universales. Permítanme hablar de la experiencia propia basada en España, a ver si puedo compartir las diapositivas. ¿Pueden ver mis diapositivas? Todavía no. Excuse me. Now? No. No, seguimos sin verlas. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, por favor. Sí, doctor Montané, puede compartir. Icon that says Haga share. clic en el botón verde que dice compartir pantalla. Ya lo hice. Show up a pop-up. Okay. Muy bien. Ahora la podemos ver. ¿Ven la diapositiva? Sí, la vemos. ¿La puede colocar en la modalidad de presentación? Si ustedes ven esta diapositiva donde habla de mortalidad excesiva, y este es uno de los factores de control más importantes que tenemos en el momento. Vemos, por ejemplo, que en Europa los picos importantes ocurrieron
a principios de marzo en Bélgica. Yo no me fijaría en Bélgica en lo que hace a mortalidad, dado que las muertes fueron allí diferentes, pero a la izquierda ustedes pueden ver el segundo país con el número de mortalidad más alto. ¿Y por qué tenemos estos picos en marzo? Esto es porque las medidas se aplicaron demasiado tarde. El momento fue esencial en la incorporación de medidas no farmacológicas. Esto implica que el grado de preparación de la salud pública fue esencial para determinar el desenlace en lo que hace a las infecciones y la mortalidad. Esta es la primera lección que aplicamos. Una salud pública fuerte en un estado estable que ofrece esta preparación para las enfermedades infecciosas, y es lo que estábamos diciendo antes. Preparación con comida, medicamentos para estas emergencias. Vimos que fue esencial para muchos países y fracasaron porque no estaban preparados. ¿Por qué? Porque en la última década un alto grado de austeridad recortó los fondos en salud pública y la inversión en servicios sanitarios. Carla, nos estamos quedando sin tiempo. Necesitamos que concluyas. Sí, iba a terminar con esta ilustración. Ustedes pueden ver el grado de preparación de la salud pública, que es esencial, y los recortes en estos servicios de salud pública debido a la austeridad fueron determinantes del fracaso para prevenir esta epidemia. Para concluir, permítanme decir simplemente que América Latina se enfrenta a desafíos enormes el año entrante y que es de suma importancia que los sectores públicos y económicos trabajen juntos para ofrecer la protección social y las medidas universales que garanticen un desenlace más saludable para estas poblaciones. Gracias. Muchas gracias, Carles, por tu comentario, por hacer énfasis en los trabajadores sociales y por presentar el panorama general. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al doctor Joy St. John, quien es director ejecutivo de CARPHA, que es la Agencia de Salud Pública del Caribe. Joy, tienes la palabra, y Carles, tal vez puedas dejar de compartir pantalla. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar sobre un documento que realmente tiene está escrito en el lenguaje de las causas mismas. Me encanta la interpretación que tenemos allí, pero especialmente observamos que uno no ve con frecuencia un tema tan difícil analizado de una manera tan clara y simple. Y no es simplemente porque soy profesional de la salud pública, sino que tendríamos esta reacción incluso en otros sectores fuera de la salud pública, y me gustan los grupos, pero también vi grupos dentro de los grupos y vi cosas que eran pertinentes en muchos sectores, relevantes en muchos sectores. Y lo que me gustó también sobre este documento es que
presenta la región de las Américas, que es muy vasta, es muy diferente, hay muchas diferencias y subregiones, pero en este documento se recaba todo esto y se encuentra un denominador común que habla el idioma de la región. Por ello, quiero hablar sobre la manera en la cual me enfoco en este documento. Cuando ustedes están hablando de los determinantes de la salud, es importante entender el idioma de los diferentes sectores. Y para la COVID-19 es cada uno de los sectores. Este documento permite a la gente encontrar un espacio entre cómo los servicios sociales, la formación en salud pública, les puede permitir a las personas encontrar un espacio, porque créanlo o no, la COVID nos obligará a todos a incorporarnos a un nuevo paradigma y este documento nos permite dar vuelta la situación según la conceptualizamos. Con la COVID nos hemos dado cuenta de que las personas más importantes en nuestra vida cotidiana son las más invisibles. Este documento destaca la visibilidad de estas personas. Y ahora quiero pasar a la región del Caribe y la pertinencia que yo vi en relación con la región del CARICOM. Una de las primeras cosas que nos llama la atención es que es una manera diferente de analizar cosas a las que no les prestábamos atención antes, el saneamiento, la higiene. Este documento nos muestra las maneras en las cuales no hemos estado realizando una buena manera, pero lo hace también que en realidad nos alienta. Y también me gusta el hecho que este documento habla directamente al sector inmigratorio y al sector, los sectores más vulnerables. Junto con la migración producto de la COVID-19 no hemos trabajado lo suficientemente bien para garantizar el acceso a las redes de seguridad social y también algunos derechos humanos básicos. El derecho al acceso a los servicios de salud, pero este documento nos llevará a pensar con mucho más cuidado sobre el diseño de los servicios sanitarios a futuro. En el Caribe hemos visto que la migración produjo cambios en cómo los países del Caribe han abordado la diseminación de la COVID-19 y la cuestión del cierre de las fronteras. Entonces, nos hizo pensar en la migración desde una óptica diferente. También dentro del documento veo qué es lo que está ocurriendo en gran medida en el Caribe. Se ha dicho que esta es una respuesta que se debe ofrecer desde toda la sociedad. Y no es una respuesta integral de la sociedad solamente, sino que se debe centrar en la salud. Y este documento, si bien habla de los servicios sociales, este documento habla de cómo podemos concentrarnos no solo para salvar vidas, sino también el sustento. Y en la región de las Américas tenemos que aprender de esta pandemia. Olvídense de las vacunas. Las vacunas no son suficientes para todos. Entonces nosotros tenemos que encontrar una manera de vivir de manera segura, incluso sin la vacuna. No estoy segura si
tengo tiempo, no, pero Jerry, en la implementación de lo que se está recomendando, quiero que los invisibles, los vulnerables, los marginados tengan una voz, que se los escuche y que digan lo que es bueno y lo que son sus prioridades. No solo tiene que ver con los servicios sociales, no solo tiene que ser con el protagonismo de los servicios sociales, sino que tenemos que estar guiados por los invisibles. Gracias. Thank you so much, Joy, for your... Muchas gracias, Joy, por sus comentarios. Y vamos a dar voz a las personas invisibles y a las comunidades invisibles. Es exactamente lo que necesitamos y lo que queremos construir, una forma diferente en nuestra sociedad para asegurarnos de que todos tengan voz. Muchas gracias, Joy. Por último, no por ello menos importante, vamos a oír a la doctora Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Oliva, tiene usted la palabra, doctora Oliva. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación a comentar este documento, Orientaciones para la aplicación de medidas de salud pública no farmacológica en grupos de población en situación de vulnerabilidad en el contexto de la COVID-19, a la doctora Jerry Heikman. También un gusto estar con colegas a quienes respeto, admiro y que he seguido toda su producción, como el doctor Jarbas, el doctor Pablo Busch, el doctor Carles Montaner, la doctora Joy. Es un gusto porque además, como ya se ha señalado, es un documento que es de utilidad práctica. A mí esta es de las cosas que me parecen que es una contribución fundamental. Un documento de utilidad práctica, pero que tiene un soporte teórico y conceptual que reconoce la producción social de la salud. Para el ámbito de la medicina social y la salud colectiva latinoamericana y en el mundo, este reconocimiento es fundamental para salirnos de las intervenciones coyunturales que pueden ser muy necesarias, pero que nos invisibilizan los procesos estructurales, esta multidimensionalidad de la salud y su complejidad. Entonces, este es un primer reconocimiento. Se lee fácil, es didáctico, es de utilidad práctica, pero tiene un soporte teórico y conceptual que le da muchísima fortaleza. Otro elemento también, y ahí yo coincido con los colegas que me antecedieron, tiene el lenguaje de América Latina. Reconoce las desigualdades sociosanitarias, las inequidades en salud y reconoce que la COVID-19 lo que ha hecho es profundizarlas y que en este marco muchas de las acciones que tenemos que impulsar, implementar, tienen límites, tienen, tal como lo señala el documento, obstáculos por un lado, pero que muchas de estas acciones pueden resultar contraproducentes porque se implementan en sociedades profundamente desiguales, polarizadas y empobrecidas. Entonces, este reconocimiento de desigualdades sociosanitarias e inequidades en salud me parece que es también muy importante. Otro elemento que contribuye a ordenar las propuestas y que está presente son los efectos directos e indirectos de la pandemia, más allá de las condiciones individuales y biológicas. Esto también es central, porque si ustedes ven la literatura dominante, las miradas más habituales, sí se está preocupado por la comorbilidad, por la edad, pero eso es una expresión de otras cosas, para citar a Carles Montaner, de las causas, de las causas, de las causas. Entonces, esta visión está, digamos, reconociendo esos límites estructurales para la aplicación de las medidas de salud pública. Y al reconocer esos límites estructurales, al reconocer que estas medidas de salud pública, yo también coincido no llamarles no farmacológicas, sino buscarles de salud colectiva, de promoción de la salud, otra, digamos, mirada que no nos remita a la negación frente a lo farmacológico. Lo que nos
identifica es justamente que estas medidas pueden tener efectos muy perversos sobre nuestras poblaciones y resultar contraproducentes. Y que esta beligerancia de repente de algunos grupos, por ejemplo, yo hablando de la Ciudad de México, de algunos grupos que de manera muy insistente están cuestionando de que no se cierre todo, de que no se cierre el transporte público, de que deberíamos aprender de países europeos como Alemania que está cerrando, siempre olvidan, y nosotros tenemos la tarea de estar relevando esa mirada que como señalaba Joy, es la mirada de los invisibles, la mirada de los vulnerados, la mirada de las poblaciones empobrecidas, de que esa ferocidad, esa imposición arbitraria, sin valorar los contextos, lo que puede producir es más sufrimiento y a lo mejor reduce el contagio por la COVID-19, pero produce muchos otros problemas, como lo señala el documento, ya que también hay estudios ya donde esto puede resultar mucho más crítico para las personas. También creo que es otra de sus virtudes, es que es una guía práctica para reconocer muy rápidamente los obstáculos y me parece muy atinada esta forma de identificar, por un lado, obstáculos y por otro lado, efectos y consecuencias no deseables de estas medidas de salud colectiva. Porque por un lado nos permite en los obstáculos estar pensando en cómo removerlos y en las consecuencias no deseadas, en estos efectos no deseados, estar pensando cómo desde la acción pública las podemos atemperar y amortiguar. Entonces da rutas de acción del trabajo público, de la política sanitaria, de la actividad de toda en este caso de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, para trazar algunas rutas que permitan, por un lado, remover obstáculos y por otro lado, atemperar las consecuencias. También me parece que es muy atinado las recomendaciones transversales, la comunicación de riesgos, que es algo esencial y que tiene que combatir permanentemente con lo que se ha llamado la infodemia en esta pandemia, donde hay una multiplicidad de información errada, malintencionada, rumores, etcétera. Entonces, la comunicación de riesgos, la información a las poblaciones, porque además es la apuesta para que las personas tomen elementos para tomar las decisiones en los márgenes estructurales en los que se mueve su vida y sus condiciones de trabajo. Entonces, su vida cotidiana. Creo que es muy importante la comunicación de riesgos, que lo colocan como una actividad transversal, y la información permanente a las poblaciones para que dentro de sus condiciones particulares tomen la salud en sus manos y tengan una participación activa y una actividad muy importante en su protección y en la protección a su comunidad, a su familia. Otro de los elementos es el monitoreo y evaluación. Yo creo que es esencial porque estas medidas en general son medidas, digamos, que involucran aspectos que trascienden la medición habitual de los indicadores de daño, de los indicadores de muerte, de los indicadores que tradicionalmente se miden en salud, sobre todo en la mirada más restringida. Entonces, este monitoreo y evaluación, por ejemplo, de la movilidad de las personas, por ejemplo, del uso de un conjunto de recursos digitales, por ejemplo, la evaluación de cómo impactan estas medidas, por ejemplo, del cierre de escuelas, en términos de la carga de cuidados, que es algo que es complejo de medir, pero que es muy importante colocarlo porque es una afectación directa en general a las familias, pero en particular a las mujeres que en términos de esta estructuración de género les ha tocado tener muchas más tareas de cuidados. Y un elemento que yo no lo colocaría ahí, pero porque para mí ese es el eje rector del quehacer en salud, es la parte de derechos humanos, de derechos sociales. Yo ese lo colocaría como un eje general de trabajo, la garantía de los derechos humanos y sociales, y en particular la garantía del derecho a la salud entendido en el marco más amplio.
Bueno, al colocar los derechos humanos, la determinación social y la equidad como las preocupaciones que están detrás de las respuestas en salud, de la promoción de la salud pública no farmacológica, pues colocan una mirada ético-política con la que absolutamente coincidimos y que creo que debe estar presente en todas nuestras intervenciones. Y otra cosa que celebro es las directrices generales, pero el reconocimiento de los matices locales, de los territorios particulares, el reconocimiento de grupos específicos como migrantes, como población con discapacidad, como los grupos de las condiciones de las mujeres, en particular de las mujeres o trabajadoras o mujeres que trabajan en espacios no reconocidos, en el trabajo informal. Y bueno, insistir en que esta mirada de las condiciones estructurales que vulnera derechos. Entonces, yo creo que desde mi perspectiva, yo estaría pensando este documento como un documento que nos permite actuar muy rápido, pero sin perder la mirada, ese eje de los derechos humanos y de los derechos sociales, sin perder el eje de la producción social de la salud, sin perder el eje de cómo esta producción social, esta determinación social, se expresa de manera empírica en determinantes sociales concretos y en seguir insistiendo que más allá de la pandemia, nosotros tenemos que trabajar sobre la garantía de los derechos, porque la garantía del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda digna, a los servicios, al agua, al cuidado, en el caso de la Ciudad de México también el derecho a la ciudad, nos coloca en la mejoría de estos componentes estructurales que nos permitirán enfrentar de mejor manera esta pandemia y cualquier evento de emergencia o de habitual en términos de la salud de enfermedad. Yo creo que esa es una enorme virtud del texto. Sí propondría que podría abonar un poco más en colocar este eje general de los derechos como un eje global que nos permite ordenar todas las intervenciones. En el caso de la Ciudad de México, como hemos trabajado es en términos del derecho a la salud, con sus dos grandes componentes, el componente que tiene que ver más directamente con la protección de la salud y el sistema médico sanitario, y con la incidencia sobre determinantes sociales, donde se colocan todas aquellas condiciones que permiten producir salud. Entonces, esta mirada creo que, por lo menos en nuestro quehacer en la Ciudad de México, nos ha permitido ordenar muchas de las intervenciones, trabajar sobre incidencias sobre los determinantes o fortalecimiento del sistema de salud público, gratuito, universal, unificado al que aspiramos, y también colocar la atención primaria a la salud integral como la gran estrategia que trasciende la pandemia, pero que nos permitiría seguir avanzando en el fortalecimiento de muchos de estos componentes. Celebro el documento, agradezco mucho que me hayan invitado y ya nada más cierro con algunos ejemplos en la ciudad. En la ciudad, una ciudad heterogénea, polarizada, con población en condiciones de pobreza más del 60% o carencias sociales, 9 millones de habitantes y su zona metropolitana de 22 millones de habitantes. Hemos tenido una pandemia larga, con un pico en mayo que no rebasó la capacidad hospitalaria. Ahorita estamos en un segundo pico que esperamos contender, pero como también se señalaba, con la intervención de múltiples actores, o sea, la acción pública, el gobierno de la ciudad, encabezado por la jefa de gobierno que ha encabezado toda la actividad para enfrentar la pandemia, y esto ha sido muy importante porque ha sido una estrategia intersectorial, intersecretarial, metropolitana y movilizando todos los recursos de gobierno. Lo que tenemos es, por un lado, una intervención en términos de ampliación de camas hospitalarias, de expansión de camas, pero también un trabajo muy importante de vigilancia epidemiológica de plataforma con múltiples aplicaciones, vigilancias, telemedicina, monitoreo a través de SMS, QR, y por otro lado, una vigilancia epidemiológica de territorio, donde se enfatizan muchas de las cosas que el documento destaca.
la prioridad, la intensificación de las acciones en espacios población con mayor vulnerabilidad o que por sus dinámicas específicas tienen situaciones de mayor riesgo como reclusorios, como la central de abastos, como los asilos, pero también colonias que hemos llamado de acción o colonias, pueblos y barrios de acción prioritaria, donde intensificamos la búsqueda de casos, el aislamiento, la atención hospitalaria temprana, la atención ambulatoria, más múltiples apoyos que eso tiene que ver con este trabajo precario que es característico del 60% de la población en la ciudad, para atemperar, amortiguar las condiciones del resguardo generalizado que tuvimos en mayo y ahora la situación de cierres parciales de algunas actividades. Entonces, todo esto, ya con eso concluyo, todo esto lo que nos permite es mantener la mirada desde los derechos, la atención primaria a la salud integral y estas acciones que se corresponden mucho con lo que el documento señala. Remover obstáculos y amortiguar los efectos indeseados de estas acciones de salud pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones y hacer énfasis en la parte práctica, pero también al mismo tiempo en la necesidad de tener los derechos humanos, el derecho a la salud como un eje central en todo nuestro quehacer, más que todo en este momento. Muchas gracias. Todos pueden ir haciendo preguntas en el chat, pero mientras que van llegando, tenemos unos 15 minutos. Hoy también estamos celebrando el Día de Salud Universal, entonces va a haber otro evento justamente después, entonces no queremos ir más allá de los 11. Pero me gustaría escuchar de cada uno de ustedes, porque han visto el documento, ustedes están todos metidos en la respuesta a COVID desde su área de trabajo. Yo quisiera saber cómo piensan, cómo ven este nuevo normal de que todos estamos hablando y cómo estos principios que pone la guía van a ser importantes en esta construcción de una mejor normal, ojalá hacia un futuro. Entonces quisiera comenzar con Paulo, por favor, si nos da su respuesta ya, por favor. Muchas gracias, com muito gusto. Eu penso que a Organização Pan-Americana que la de Organización Saúde Panamericana de la Salud e a CEPAL y produziram las documento CEPAL muito importante produjeron un documento muy importante que fue en junio de este año, en el cual se sugirieron exactamente posibilidades para que nosotros nos adaptemos a esta nueva normalidad. Claramente, el retorno a la normalidad que nos llevó a esta situación es absurdo. Imposible que el mundo vuelva a la situación que nos llevó a este punto y que hizo que tuviésemos una pandemia que amplificó las desigualdades. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hemos visto? Tuvimos la Asamblea General de las Naciones Unidas hace poco tiempo, una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la COVID-19 y se hizo hincapié en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta agenda que se comenzó a elaborar en 2015 tiene metas, objetivos que deberán ser alcanzados antes de 2030, pero son una salida, necesitamos buscar otra salida. La Agenda 2030 nos ofrece una salida, esa era nuestra puerta de salida, pero con todo esto, esta agenda no puede ser un documento retórico, sino que la Agenda 2030 debe ser tomada por los gobiernos, por los estados nacionales, por la cooperación de los grupos plurilaterales aquí en América Latina, en África, como una agenda para el 2030. Y esta agenda
ya no tiene un punto de retorno. Hay que enfrentar los determinantes sociales, hay que considerar la importancia del medio ambiente. Y esto es parte de los 3 ejes de la agenda y esto nos llevará a transitar un mundo diferente. La cuestión es saber si este momento actual de capitalismo nos permitirá esto. No depende de la buena voluntad de los gobiernos y de la sociedad civil, sino que los poderes económicos en este momento actual son totalmente determinantes para la realización, el cumplimiento de la agenda. Muchas gracias, Paulo. Voy a preguntar ahora lo mismo a Carlos. Por favor, adelante. Está silenciado el señor. Carlos, no lo estamos escuchando. Perdona, Gary. Quisiera concurrir con lo que ha dicho Paulo y también con lo que ha dicho la doctora López, en el sentido de que la agenda de derechos humanos y de desigualdades puede ser un objetivo unificador de agendas políticas. Y el momento del capitalismo que se está viviendo en el mundo y en Latinoamérica hace predecir lo peor en términos de recesión y de desigualdad. Latinoamérica es una región que, sin embargo, tiene la capacidad de responder autónomamente con sus propias políticas si los gobiernos que tienen el poder pueden implementar políticas intersectoriales que beneficien la salud de todos. En el documento están muy bien recogidas estas necesidades y además creo que políticas universales como una renta garantida básica podrían ayudar sobre todo al precariado informal y desde luego las medidas de salud pública que tenemos como siempre de objetivo, como la universalidad del acceso al sistema sanitario y atención primaria. O sea que es un momento en que el riesgo de desigualdad extrema es tan grande que se necesita la valentía para redistribuir y transformar las naciones de forma que sea el sistema más igualitario. Cuando hay crisis también hay oportunidad. En este sentido, evitar la evasión de capital, hacer tasas a los ingresos altos, sobre todo medidas fiscales sobre la riqueza, creo que son esenciales para redistribuir en la región, que no es, entre comillas, pobre, sino es desigual en su mayor parte. Y apoyar estos desarrollos posibles creo que es la única salida para evitar una situación incluso peor que la que estamos viviendo durante el periodo COVID. O sea que en el fondo no hay un secreto en términos de política, pero sí hay una urgencia mucho mayor. Y creo que el documento señala con mucha precisión y que si llega en manos de los políticos que sean sensibles a medidas redistributivas y transformadoras, puede ser extremadamente útil. No sé si he respuesto a tu pregunta. Sí, excelente. Muchas gracias, Carlos.
I'm going to put the same question to Haré la Joy. misma pregunta para Joy y la voy a combinar con una de las preguntas que acabo de recibir aquí en el panel. In this response to the new normal. Tiene que ver con la respuesta a esta nueva normalidad. Y por favor, coloquen sus, le voy a decir a los colegas que hagan preguntas que incluyan sus correos electrónicos, para direcciones de correo electrónico, para que podamos responder después. Estamos recibiendo muchas preguntas y nos gustaría mantener el intercambio. Joy, tienes la palabra. Bien. Permítanme, en primer lugar, que una de las funciones que tienen los gobiernos es la de establecer la vía o el tono y la vía del cambio. Tenemos 4 opciones sobre cómo podemos modificar, cambiar la sociedad. Hay ya una verdad muy arraigada: no hagamos nada, no cambiemos nada. Y COVID no está ayudando a esto. Y después colocar o crear reglas o estrategias, implantarlas de manera que las personas reciban el sustento que necesitan. Y luego tenemos al paso a lo que estaba ocurriendo antes, es decir, al regreso, porque claramente en la región tenemos mucha riqueza y mucha desigualdad, las dos cosas. Y luego tenemos también la transformación. Y creo que dependerá de los gobiernos entender dónde se encuentran las sociedades, quiénes son los determinantes de estas sociedades y cómo acompañarán a las sociedades para que se transformen. ¿Cómo vamos a ayudar a las sociedades cómo van a ayudar a las sociedades a que salgan de este pozo tan profundo en el que están sumidas? En lo que hace este documento y cómo este documento puede dar forma a la nueva normalidad. La primera pregunta es: ¿quién recibirá las primeras vacunas? No hay suficientes para todas. Vamos a empezar a ver individualmente a la gente. En el Caribe, uno de los jefes de gobierno, algo diferente de lo que se dijo en otras partes, dijo que las personas de edad avanzada y las personas en hogares de ancianos. Y en el Caribe, ¿qué dijo el gobierno? Los trabajadores de los hoteles, las personas en el sector del turismo, porque eso es lo que trae el dinero. Tenemos una gran carga de desigualdades. Entonces tenemos que analizar la situación de los trabajadores hoteleros. Entonces este documento podría ser una guía para que la salud se transforme en una opción política. Creo que los gobiernos también tienen que hacer lugar para cada uno de los protagonistas del sector privado, las ONG, aquellos que más lo necesitan primero. Muchas gracias, Joy. Ahora vamos a escuchar a Oliva antes de compartir. Bueno, la nueva normalidad, esta nueva normalidad tiene que ser con justicia y con equidad. Esa yo creo que tiene que ser una lucha de todos nosotros y tiene que incorporar, tiene que tener como prioridad la garantía de derechos. Yo soy optimista de América Latina, de sus fuerzas progresistas, de los grupos que están desde hace muchos años involucrados en empujar el enfrentar las desigualdades, en redistribuir, en reconocer a distintos actores. Y soy muy optimista para el caso de México y de la Ciudad de México. En la Ciudad de México
hay una propuesta de transformación, no de administración, sino de transformación, y se plantea una ciudad innovadora y de derechos. La jefa de gobierno es parte de su propuesta central, y soy optimista en esta perspectiva que podemos hacer muchas transformaciones locales, políticas sociales universales, redistribuir, pero no quedarnos ahí, sino también reconocer y garantizar la representación de los distintos actores, sobre todo de estos que han sido invisibilizados permanentemente. Desde luego, en términos más globales, pues tiene que haber un desarrollo sostenible donde nuestra relación con la naturaleza no sea esta relación de voracidad y de destrucción, sino tiene que replantearse. Soy optimista en el campo en el que estoy. En este periodo hemos visto cómo hemos podido, a pesar de todo, fortalecer el sistema público de salud, cómo avanza la gratuidad, la universalidad, y esto creo que con la guía de los derechos humanos y sociales y el derecho a la salud como el eje, nos permite seguir construyendo una nueva normalidad en otros términos. Gracias. Muchísimas gracias, Oliva. I'm taking away a few things, a lot of things from this very, very interesting panel. First of all, something interesting, we struggled a lot when we... Sí, yo me llevo muchas lecciones de esta conferencia. Por supuesto, vemos acá muchas ideas. Estoy pensando que a lo mejor vamos a recibir una contrapropuesta. Sí, por supuesto, yo veo en este caso que hay un consenso, hay unidad. Hay que poner todas estas medidas universales a trabajar, medidas de protección social, toda esta agenda colectiva. Todo esto va a constituir la nueva normalidad. Es una oportunidad realmente de volver a dar otra mirada a la salud con los puntos necesarios para abordar todos los problemas que se presentan, todo lo que está surgiendo y lo que ha surgido en el documento y en nuestras deliberaciones. Yo creo que la última tarea es cómo podemos hacer esto de una manera colectiva. Sí, esta es una oportunidad y por supuesto cada crisis ofrece una oportunidad. Pero ¿cómo hacemos que esta oportunidad se plasme y se convierta en realidad para asegurarnos que la nueva normalidad sea lo mejor para todos? Esta nueva normalidad traerá algo de la antigua con nuevos elementos, porque todos vamos a trabajar juntos para asegurarnos de que realmente esta sea una oportunidad de trabajar de una manera diferente. Muchísimas gracias por todas las ideas. Gracias al doctor Jarbas, como usted dijo al principio. Realmente la OPS está aquí lista a trabajar con ustedes, con los países, para asegurarnos de abordar esto de la mejor manera posible. Y las demás preguntas que quedaron sin responder, por favor, sigan enviándolas por chat. Nosotras las responderemos a la debida oportunidad. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día y felices fiestas para todos. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer antes de las fiestas y durante las mismas. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un gran placer. Gracias a todos.